Hay momentos en el camino de la vida en los que todo parece quedarse en silencio a nuestro alrededor. Las voces que antes eran compañía se alejan, los caminos que parecían estar llenos de posibilidades se cierran de forma inesperada, y hasta la fe, que siempre fue fuente de fuerza, parece desacelerarse, caminando con pasos vacilantes. El mundo sigue girando allá afuera, pero dentro de ti todo parece suspendido. Es como estar parado en medio de un desierto invisible, rodeado por el silencio y por la amarga sensación de haber sido dejado de lado. En esos momentos de profundo silencio, una pregunta comienza a resonar en lo más íntimo. ¿Por qué Dios me está aislando? Pero, ¿y si ese aislamiento no es un castigo, sino un llamado? ¿Y si esta etapa de soledad es, en realidad, un acto de amor divino, una preparación silenciosa para algo mayor? A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres sensibles, atentos, intuitivos, con el corazón orientado hacia la verdad y hacia la luz de Dios, atravesaron desiertos de silencio antes de cumplir su misión. Eso no es una simple coincidencia. Hay un propósito escondido en el silencio, un propósito en el alejamiento, un sentido en la espera. El aislamiento, cuando se acoge con entendimiento y madurez espiritual, se convierte en un terreno fértil para la transformación. Nos desconecta del ruido del mundo para reconectarnos con las verdades que hemos olvidado dentro de nosotros. Es en ese lugar solitario donde nos enfrentamos a nuestras heridas mal sanadas, a los sueños que dejamos dormir, a los dones y llamados que enterramos por miedo o inseguridad. También es en ese silencio donde Dios susurra y finalmente logramos escuchar. En este video, te invito a reflexionar conmigo sobre 4 razones espiritualmente profundas por las cuales Dios permite que sus escogidos pasen por etapas de aislamiento. Comprenderás que detrás del silencio hay una obra en construcción y que el desierto no es el final del camino, sino el comienzo de un nuevo tiempo. Existen razones profundas y significativas detrás de ciertos períodos de soledad en nuestras vidas. No se trata de ofrecer respuestas fáciles al sufrimiento, sino de arrojar luz sobre caminos que conducen a la comprensión, a la sanidad y al reencuentro con el propósito divino. No siempre el silencio de Dios significa ausencia. A veces, lo que percibimos como abandono es en realidad una invitación a la transformación interior, una pausa estratégica de Dios para moldearnos desde adentro hacia afuera. Una de las razones por las que el Señor puede permitir el aislamiento de un escogido es la necesidad urgente de sanidad interior. A lo largo de la vida, acumulamos heridas que nunca fueron tratadas adecuadamente, cicatrices de la infancia, rechazos no resueltos, pérdidas que aún resuenan en nuestro corazón con un dolor silencioso. Esos dolores, muchas veces, quedan encubiertos por las exigencias de la rutina, por los papeles que asumimos ante la sociedad, por las máscaras que usamos para seguir adelante. Pero a pesar del disfraz, siguen actuando en nuestro interior. Y es precisamente allí, en lo más íntimo, donde esas heridas influyen en nuestras decisiones, contaminan nuestras relaciones e incluso distorsionan nuestra percepción de Dios. Por eso, el aislamiento divino no es un castigo, sino una oportunidad, un tiempo de confrontación, de liberación, de restauración. Porque antes de conducirnos a grandes conquistas, Dios desea sanar las grietas ocultas del alma. El aislamiento en este contexto no es un castigo, es una invitación divina al reencuentro. Es como si el mismo Dios dijera: ahora, solo tú y yo, vamos a sumergirnos en lo que hay dentro de ti. Este alejamiento del ruido del mundo no tiene como objetivo castigarnos, sino crear un espacio donde el silencio pueda hablar más fuerte que todas las distracciones externas. Cuando Él nos aparta, nos está llamando a prestar atención a lo que siempre ha estado allí, pero que era ahogado por el ruido constante de la vida cotidiana. En este tiempo de recogimiento, emociones dormidas despiertan, viejos sentimientos y patrones de comportamiento que pensábamos superados vuelven a salir a la superficie. A primera vista, parece que estamos retrocediendo, pero en realidad ese retorno es una inmersión necesaria
en las capas más profundas del alma, donde comienza la verdadera sanidad. La sanidad, por cierto, rara vez ocurre con prisa. El aislamiento nos ofrece un terreno fértil, aunque incómodo, para ver con claridad las heridas escondidas, los dolores que evitamos, los vacíos que disimulamos. Y es en ese suelo vulnerable donde la gracia divina encuentra espacio para entrar por las grietas de nuestro ser, sanando lo que solo puede ser tratado en la quietud de la presencia de Dios. Es un proceso solitario, sí, pero no es abandono, es reconstrucción. Dios nos saca del flujo agitado de la vida para realizar en nosotros una obra que solo puede acontecer en lo secreto, en la intimidad entre el Creador y la criatura. Y es en ese lugar íntimo donde comprendemos que el dolor no define quiénes somos. Al contrario, puede convertirse en el agente de nuestra transformación. Otra razón por la cual Dios puede llevar a sus escogidos al aislamiento es la necesidad de revisar y redefinir vínculos. Existen ciclos que, aunque ya cumplieron su propósito, nos resistimos a cerrar. Insistimos en permanecer en relaciones que ya no alimentan el alma, en ambientes que nos drenan, en compromisos que se han vuelto cadenas disfrazadas de responsabilidad. Aún percibiendo el peso que cargamos, muchas veces elegimos continuar. Por miedo a lo nuevo, por apego a lo que algún día fue bueno, o simplemente por la fuerza del hábito. Pero Dios, en su sabiduría, nos aparta para mostrarnos que hay vínculos que deben ser cortados, rutinas que necesitan ser quebradas y espacios que deben ser dejados para que lo nuevo pueda nacer. Cuando alguien es verdaderamente escogido por Dios, Él no permitirá que esa persona permanezca en ambientes que suprimen su identidad espiritual y bloquean su crecimiento. En esos momentos, el aislamiento no surge como castigo, sino como un corte necesario. Relaciones se deshacen, puertas que antes parecían seguras se cierran, y lugares familiares comienzan a sentirse asfixiantes. Este proceso puede ser doloroso. Hay una profunda sensación de rechazo, como si todo lo que era seguro estuviera desmoronándose, pero detrás de ese aparente desorden hay un obrar silencioso y soberano de Dios que está reposicionando tu vida. Él está deshaciendo vínculos que ya no tienen sentido, rompiendo ciclos que retrasan tu propósito, para abrir espacio a una nueva estación, más alineada con lo que Él está preparando para ti. Es en el silencio de las pérdidas y las ausencias donde se abren los ojos espirituales. Comienzas a ver con más claridad quién estaba a tu lado por una afinidad verdadera y quién solo ocupaba un lugar sin propósito. Y aún más importante, es en ese tiempo cuando Dios comienza a traer revelaciones sobre las conexiones que realmente importan. Conexiones que no vienen para llenar vacíos, sino para cooperar con tu misión. Ese alejamiento no es para hacerte sentir solo, sino para fortalecerte. Es un llamado a la madurez, a la profundidad y a la selectividad. Hay momentos en la jornada con Dios en los que estar solo no es señal de debilidad, sino de preparación. En ese tiempo, aprendes a no aceptar cualquier cosa que no esté en sintonía con tu alma. Y eso es sabiduría. Uno de los propósitos de este aislamiento divino es precisamente prepararte para una misión que requiere más que entusiasmo. Requiere profundidad, escucha, discernimiento y madurez. Antes de las grandes transformaciones, Dios lleva a sus escogidos a un lugar de gestación espiritual. Así como la semilla necesita ser enterrada en la oscuridad para echar raíces, el llamado que Dios pone sobre tu vida también necesita de un tiempo oculto para arraigarse y fortalecerse. Ese tiempo escondido no es en vano. Es allí donde eres moldeado, refinado y alineado con el cielo. Porque cuando Dios revela, es porque ya te ha preparado. Y cuando Él envía, es porque ya te ha afirmado. El aislamiento en este escenario espiritual no es un castigo, sino un llamado al crecimiento interior. Es como si Dios nos apartara de los aplausos y del ajetreo del mundo para llevarnos a un lugar secreto, donde nuestra esencia pueda ser moldeada con profundidad y verdad. Este alejamiento
No tiene como objetivo el abandono, sino la formación. Dios no delega responsabilidades celestiales a corazones que aún están atados a la necesidad de aprobación humana o a la inseguridad frente a lo invisible. Por eso, aquellos que son apartados por Dios suelen atravesar períodos de profundo silencio y aparente soledad. Pero no se trata de cualquier silencio. Es un silencio que revela. En ese tiempo, enfrentamos nuestros miedos más ocultos, reconocemos el orgullo que aún habita en nosotros y nos damos cuenta de cuán desalineadas pueden estar nuestras motivaciones del propósito divino. Es un proceso de realineamiento espiritual, donde Dios cierra puertas e interrumpe caminos para trabajar en nuestro fundamento. Quizá te preguntes por qué las cosas parecen no avanzar, por qué nadie reconoce lo que llevas dentro o por qué todo parece estancado. La respuesta está en lo invisible. Mientras afuera parece que nada sucede, una gran obra se está realizando por dentro. Dios está construyendo estructura, forjando carácter, creando raíces profundas para que en el momento oportuno no solo florezcas, sino que también puedas sostener los frutos con madurez y humildad. Es en ese ambiente de silencio y soledad donde nace la sabiduría. La voz de Dios se vuelve más clara, más nítida, libre de las distracciones del mundo y de las voces externas. Y aquellos que aprenden a caminar en ese silencio sagrado no se confunden cuando el ruido de la vida vuelve a resonar, porque ya conocen la dirección de la voz que realmente importa. Otro propósito divino detrás del aislamiento es la revelación de la verdadera identidad y el fortalecimiento de una fe que no depende de apoyos externos. Muchas veces creemos que ya nos conocemos, pero solo cuando todo lo que nos sostenía emocional, social o espiritualmente es quitado, nuestra esencia real sale a la luz. En ese proceso, Dios también nos desnuda de máscaras, títulos y roles que hemos ido asumiendo a lo largo del camino. Él nos guía hacia una versión más auténtica de quienes somos en Él. Y sí, eso puede ser incómodo, incluso doloroso, pero también es liberador, porque solo cuando somos verdaderamente conocidos por Dios es que podemos ser usados por Él de manera plena y poderosa. ¿Quiénes somos cuando el mundo guarda silencio? Cuando se apagan las luces, cuando ya no estamos definidos por los roles que desempeñamos, hija, profesional, amigo o consejero, solo queda el yo. Y en ese lugar silencioso, donde solo nosotros y Dios sabemos lo que habita en nuestro interior, comienza uno de los viajes más profundos de la vida espiritual, el descubrimiento de la verdadera identidad. La madurez espiritual nos conduce a un territorio donde la fe necesita caminar sola. No hay audiencia, no hay reconocimiento público, no hay elogios que nos sostengan. Es en ese desierto sagrado donde la fe se demuestra real, cuando resiste incluso sin los reflectores e incluso cuando parece que nadie nos ve. Dios, en su sabiduría, muchas veces separa a los suyos para revelar algo que las circunstancias no pueden mostrar. Una identidad fundamentada no en la apariencia, sino en la esencia. Una identidad que no vacila ante los cambios externos, que permanece firme incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Cuando esa verdad cobra vida dentro de nosotros, dejamos de buscar validación en los ojos de los demás. Comenzamos a caminar movidos por un sentido interior de propósito, firmes en la verdad que el propio Dios escribió en nuestro ser. La fe, entonces, deja de ser solo una expresión colectiva y se convierte en una convicción íntima, viva y constante. Si este mensaje habló a tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirlo con quienes amas y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que edifican tu fe. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima reflexión.